Queridos hermanos en Cristo, empezamos hoy la Semana Santa. Esta es una semana solemne en la que queremos vivir con Cristo su pasión, muerte y resurrección. Hoy conmemoramos la entrada victoriosa de Cristo en Jerusalén para consumar su misterio pascual. También leeremos la pasión donde Cristo, el siervo, cumple su misión de servidor, entregando su vida al servicio de nosotros. Hoy acompañaremos al Señor con las palmas en las manos, con cantos en nuestra boca y con gran alegría en el corazón. Recibamos al Mesías, pobre y humilde, como nuestro Rey y nuestro Salvador. Puertas ábranse de par en par. Agitamos nuestras palmas. Agrándense portones, porque va a entrar el Rey de la gloria, el Rey de los ejércitos. Hosana en el cielo. Cantamos. Puertas ábranse de par en par, agrándense portones, porque va a entrar el Rey de la gloria, el Rey de los ejércitos. Hosana en el cielo. ¿Y quién es el Rey de la gloria? El Señor Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Puertas ábranse de par en par, agrándense portones, porque va a entrar el Rey de la gloria, el Rey de los ejércitos. Hosana en el cielo. Hermanos, vamos a iniciar nuestra celebración eucarística de este domingo en que comenzamos la Semana Mayor con esta fiesta de Domingo de Ramos. En esta celebración estamos uniéndonos a la acción de gracias de Salvador Alejandro Ruiz Cervantes por un año más de vida. También por un año más de vida de Samuel Jesús Vera Castillo. Por la salud de Jesús Tadeo y Jorge Uriel Garnica Gómez. De Galilea Getsé Almaraz y de Daniel. También nos unimos a la acción de gracias de María Antonieta Perales Pérez por sus estudios profesionales, por su maestría en educación. También estamos pidiendo a Dios por el eterno descanso de María Medina Pacheco, de Juan Germán Guerra, Fernando y Daniel Espinosa Flores, Adriana y Norma Yepes Reyes, Manuel Yepes, Olivia Jiménez, Miguel Ángel Mozo Tenorio, Amelia de Jesús Herrera, Gabriel Herrera Ramos, Amelia Basto Azueta, Carmen Ramos, Rubén Moreno, Germán Butrón, Jesús Rodríguez Torres, Rosa María Moreno, Enedina Zafra, Josefina Guadalupe y Antonio Rodríguez Zafra, Felipe Sánchez Cervantes, Silvina Montelongo Gómez, Roberto Ramírez, Domitila Patiño Padilla, Angélica María y Carlos Alberto Corona Cortés,
Celso Corona Ávila, Gabriel e Isabel Cortés Suárez, Severiana Suárez González, Liliana Álvarez, Laura Pacheco, Manuel Ortiz, Álvaro Fernández, Dolores González, Rubén Olivos Díaz, Alejandro Olivos Barreto, Pablo Barreto, María Teresa Alvarado Cedillo, Rodolfo Navarro Espinosa, Felipa Muñoz Trejo, Rodolfo Navarro Flores, Carlos Flores López, Emma Vélez Robles, al cumplirse su novenario, Rafael y Alicia Robles Ramírez, Ramón Corona Hernández, Juan Manuel Mónica y José Luis John Cruz, Roberto Vargas Ángeles, María Concepción Vargas, Joaquín Cetina, Carlos Morachén, Roberto Vargas, Roberto García, Marta García Cruz, Rosa Romero Ramos, Ramón Gómez Arrieta, Tomás Chávez Legorreta, Teresa Quintana Millán, Marta Ivonne Leaño González, Yolanda Gómez, Rafael Regalado, Josefina Regalado, Jesús Casillas, Ernesto Medrano García, Jaime Guerra Vázquez, Valentín Pantiño Chávez, Héctor Reyes Morales y de los difuntos de la familia Núñez Vázquez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Preparémonos, hermanos, a participar de una manera más conveniente en esta celebración eucarística, haciendo un breve examen de conciencia. Y digamos, hermanos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por esto ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, hermanos, con atención. Escuchemos la palabra de Dios. El profeta Isaías nos hablará del siervo que se entrega al servicio de todos nosotros. Cristo es el siervo fiel que sufrió para salvarnos. San Pablo en la segunda lectura nos invita a actuar siempre con humildad, tomando el ejemplo de Cristo, que lo hizo siempre desde la condición humana, dejando de lado su condición de Hijo de Dios. El centro de nuestra celebración de hoy es el relato de la pasión del Señor.
Contemplemos el camino de Jesús hacia la muerte, por amor y fidelidad a Dios y a nosotros. Escuchemos. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquier como perros rabiosos. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras, y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mis hermanos contaré tu gloria, y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que lo temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
abandonado a sí mismo y tomando condición de siervo se hizo hombre. Cristo hecho hombre se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso muerte de cruz. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, antes de iniciar la lectura de la Pasión del Señor, una instruccióncita breve. Les recordamos a todos y a algunas personas que no están acostumbradas a estas celebraciones que las celebraciones de Semana Santa son ordinariamente un poquito más prolongadas. Lo digo esto porque algunas personas como no saben, como desconocen, les extraña, son un poquito más prolongadas. 1, 2, que todas las personas mayores o enfermitas que no aguanten estar de pie todo el tiempo pueden sentarse. Pueden sentarse, claro, estar de pie mientras pueden, pero en dado caso de que ya no soporten, pueden sentarse las personas mayores o que por razones de salud no puedan mantenerse en pie. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir según lo decretado, pero ay de aquel hombre por quien será entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar. Después, los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo: Los reyes de los paganos los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario. Que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor, y el que gobierna como si fuera un servidor. Porque ¿quién vale más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino, y se sienten cada uno en un trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Luego añadió: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Él le contestó: Señor,
Estoy dispuesto a ir contigo incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó, Te digo, Pedro, que hoy antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. después le dijo a todos ellos, Cuando los envié sin provisiones, sin dinero ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? ellos contestaron. Nada. Él añadió, Ahora, en cambio, el que tenga dinero o provisiones, que los tome, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí. Fue contado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí. ellos le dijeron. Señor, aquí hay 2 espadas. Él les contestó. Basta ya. Salió Jesús como de costumbre al monte de los olivos, y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a ese sitio les dijo. Oren para no caer en tentación. Luego se alejó de ellos, a la distancia de un tiro de piedra, y se puso a orar de rodillas diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración. Se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo, ¿Por qué están dormidos? Levántense y lloren para no caer en la tentación. todavía estaba hablando, cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los 12, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron, Señor, ¿los atacamos con la espada? y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo, Dejen, basta. le tocó la oreja y lo curó. Después Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo, Han venido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron mano. Pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas. ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y dijo, Este también estaba con él. pero él lo negó diciendo. No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo. Tú también eres uno de ellos. Pedro replicó, Hombre, no lo soy. y como después de una hora, otro insistió. Sin duda que este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó. Hombre, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él. Le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban. Adivina, ¿quién te ha pegado? Y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer, se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron compadecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron. Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les contestó. Sí, si se lo digo, no lo van a creer. Y si les pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos. Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les contestó. Ustedes mismos lo han dicho. Sí lo soy. Entonces ellos dijeron. ¿Qué necesidad ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca.
El consejo de los ancianos, con los sumos sacerdotes y los escribas, se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo: Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague el tributo al César, diciendo que él es el Mesías rey. Pilato preguntó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le contestó. Tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba. No encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo: Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, y les dijo: Me han traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo. Pero yo lo he interrogado delante de ustedes, y no he encontrado en él ninguna de las culpas de que lo acusan. Tampoco Herodes, porque me lo ha enviado de nuevo. Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarle libre a un preso. Ellos vociferaron en masa diciendo: Quita a ese, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando. Crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez: Pues, ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte. De modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a gritos que lo crucificara. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltenos, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían además a 2 malhechores para justiciarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas, echaron suerte. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado:
ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero éste ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús. Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía, cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Nos arrodillamos. De rodillas. De pie. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios diciendo: Verdaderamente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres, que lo habían seguido desde Galilea y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con las decisiones de los judíos ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Al regresar a su casa, prepararon perfumes y ungüentos, y el sábado guardaron reposo, conforme al mandamiento. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Tomen asiento, hermanos. Decíamos al principio, todas las celebraciones de Semana Santa son un poquito más prolongadas, más largas. Y ante esta celebración tan extraordinaria, no podemos evitar o omitir por lo menos una brevecita reflexión, una brevecita homilía. Hermanos, nuestro Padre Dios busca el bien de cada uno de nosotros. Busca el bien de cada uno de nosotros. Por otro lado, vemos que el corazón del hombre es duro, es necio, es terco, y a pesar de que su necedad le trae la muerte, el pecado le trae la muerte, le trae el mal, el hombre se resiste, el ser humano, no es que unos sí y otros no, el ser humano. Nuestro Padre Dios nos ama y busca nuestro bien y quiere liberarnos de esa actitud que tiene el hombre, de eso propio que está en el corazón del hombre. Hablando ya de la historia de la salvación, ya en la etapa formal, recordamos cómo Dios inicia esta obra salvadora hace más o menos 4,000 años con Abraham, que lo llama para formar un pueblo. Y ahí con ese pueblo que al pasar los siglos llega a ser muy, muy numeroso, allí surge este gran hombre, este libertador, Moisés. Y a través de Moisés, Dios va comenzando a instruir al pueblo, a su pueblo, al que él se había formado.
Y ya con el tiempo esta salvación llegará a todos los pueblos de la tierra. Bien, hermanos, pues si nosotros leemos libros como desde el Génesis, el Éxodo, el Levítico, todos estos libros que nos hablan de la obra de la obra de Dios a través de Moisés, vemos que educar al pueblo no fue una tarea fácil para Moisés. Cumplir esta misión que Dios le encomendó no fue nada fácil. Hubo momentos en que Moisés renegó y quería mejor haber muerto antes que estar al frente de este pueblo y cumplir la misión que le había encomendado, de lo duro, de lo necio, de lo terco, ese pueblo de dura cerviz. Hasta le reclama a Dios: ¿yo qué tengo que ver con este pueblo que tú formaste? ¿Por qué me encomiendas esta misión tan difícil? Formar, educar al pueblo de Dios, al pueblo que Dios se había formado. Hermanos, después de Moisés, Dios envía a otros personajes a continuar, vamos a utilizar ese término, puliendo, santificando, orientando, instruyendo para el bien al pueblo de Israel. ¿Cómo les fue a los profetas, hermanos? Los apedrearon, los corrieron, les quitaron la vida. ¿Cómo les fue a los profetas? Porque al que corrige, al que quiere instruir, al que quiere que las personas sean mejores, no les va muy bien. No les va muy bien. Y bien, hermanos, Jesucristo, nuestro Padre Celestial, comienza su obra salvadora con Abraham, la continúa con Moisés, sigue todavía con los profetas de los que acabamos de hablar, y por eso Jesucristo que viene a completar la obra, él dirá: yo no vine a abolir o a acabar con la ley ni con los profetas, o sea, con todo lo que ya había, la obra que ya había comenzado el Padre antes que él. Vine a darles plenitud. Y Jesucristo sabe lo difícil que va a ser instruir al pueblo. Las fuerzas del mal, hermanos, se oponen a que el hombre sea mejor. Las fuerzas del mal se oponen a que el hombre sea mejor y sea grato a Dios. Hermanos, meditemos en esto, pensemos en esto. Las fuerzas del mal se oponen a que el hombre se convierta a Dios y sea mejor cada día. Curioso. Yo los invito, hermanos, a que cada uno de ustedes piense. El resultado va a ser diferente porque cada quien es una experiencia diferente. Hermanos, vean, la mayoría de los problemas que hemos vivido o que hemos enfrentado han sido por habernos apartado de Dios. Piénsenlo, si no. Se lo dejo de tarea. Yo también me lo dejo de tarea. La mayoría de los problemas que hemos enfrentado en la vida es por no vivir de acuerdo como Dios nos manda, por nuestra necedad, por apartarnos, por vivir nuestra vida a nuestro gusto. Y por eso, hermanos, Jesucristo sabe lo difícil que es esta misión. Bien, si me permiten, hago un paréntesis de aplicación práctica. Hermanos, seguramente que es por eso que muchos papás dejan que los hijos hagan lo que quieran, aunque se desbarranquen. ¿Por qué? Porque muchos papás, muchas mamás quieren que sus hijos los quieran. Quieren tener una imagen bonita, agradable ante sus hijos. Y no quiere decir que eso sea malo, pero no es el camino. No quieren para que no se enojen. ¿Y qué tal que los papás dicen: mijito, pues yo te quiero mucho, pero ¿qué crees?
poner orden, educar, formar. Muchos papás no disciplinan, no corrigen, no educan, no forman para no manchar, entre comillas, no manchar su imagen ante los hijos. Es que si lo regaño, es que si lo corrijo, es que si le llamo la atención, es que si se va a enojar. Entonces, porque no se enoje, déjalo que haga lo que quiera, aunque se vaya al barranco. Piénselo, papás, piénsenlo. ¿Cuántos papás dicen, no, mejor que mi hijo piense que soy un buen papá, una buena mamá, que lo quiero mucho? Oye, pero no lo estás educando. No, es que si lo educo, se enoja conmigo. Y yo prefiero, y si ya después ya no me visita, y si ya se enoja. Hermanos, recuerden lo que nos dijo Jesucristo. Cuando les dijo, claro, a los que lo seguían, bienaventurados ustedes cuando por mi causa les enfrenten todo tipo de problemas. Bienaventurados, porque grande será para ustedes la recompensa en el reino de los cielos. Educar, formar, instruir, corregir, orientar, encaminar al camino de Dios no es una tarea fácil. Esta obra que culminó, que concluyó nuestro Señor Jesucristo, y nosotros vemos dónde terminó esta obra. Por eso decimos, tanto nos amó nuestro Padre Dios que nos dio a su Hijo Jesucristo. Y aquí que debemos de concluir, oye, Jesucristo vino al mundo sin una necesidad personal, sino por amor a nosotros. Para que nosotros creamos en Él, sigamos sus enseñanzas, vivamos como Él nos manda y así no solamente tengamos una vida en plenitud en la tierra, sino que además alcancemos la vida eterna, porque tanto nos amó nuestro Padre Dios que nos ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo el que crea en Él no se pierda, antes bien tenga vida eterna. Porque nuestro Padre Dios no nos envió a su Hijo Jesucristo para condenarnos, sino para salvarnos, porque nos estábamos perdiendo. Una vez más, hermanos, si me permiten, doy un ejemplo. En alguna ocasión estaba en otra parroquia y había un niño que, bueno, en toda la misa estuvo, como ustedes ya conocen algunos niños, ni quien le pusiera un orden, nadie. Y al final los abuelitos pues lo trajeron para que hiciera oración por el niño. Y con mucho gusto, por supuesto que sí, hice oración. Y ya después me dijeron de la mamá y le dije a la mamá, mami, ponga en orden a este niño, póngale límites, porque este niño no va a servir para la escuela, no va a aprender a socializar, se va a enfrentar a muchos problemas. Póngale límites. Bien, hermanos, casi me da pena reproducir lo que dijo la mamá. A usted no le importa eso, la mamá soy yo. Bien, hermanos, no es fácil. No es fácil. Y hay quienes por corregir hasta han puesto de por medio su vida, por orientar, por encaminar al bien. Así pues, hermanos, yo los invito, papás, todos, cada quien según el estado de vida en que nos encontremos, en que estemos, tenemos una misión de hacer nuestra la obra de Jesucristo, orientar, instruir, aconsejar, para que las personas que conocen a Cristo, que conozcan a Cristo, tengan vida en plenitud. Una vida en plenitud no solamente aquí en la tierra, sino también por ese camino alcancen la vida eterna, que es lo que nuestro Padre Dios quiere a través de la obra salvífica
de nuestro Salvador Jesucristo. Hermanos, no tengan miedo a instruir, a corregir, a orientar. No tengan miedo. Y si en algún momento encontramos alguna dificultad, sepamos que ya Jesucristo nos lo había advertido. Bienaventurados cuando por mi culpa por mi causa, enfrenten estas dificultades. Grande será para ustedes el premio en el reino de los cielos. Y nada más piensen, hermanos, cuántos papás hacen como que no ven, que los problemas sigan creciendo, que los hijos se pierdan, pero yo mejor no batallo, ni me voy a poner como mal papá o como mala mamá. Hermanos, pues a propósito de esto, también tenemos un testimonio que nos va a dar una hermana, brevecito porque a finales del mes de mayo vamos a tener un retiro y nos quieren invitar a ese retiro. Les escuchamos. Buenas tardes. Yo soy Armida y quisiera compartirles cómo me sentí en este retiro antes de entrar y qué hizo en mí este retiro. Yo antes de llegar a este retiro, me había quedado sin trabajo, tenía una hija que en ese entonces, tengo una hija que en ese entonces tenía 16 años y estaba muy rebelde, se me escapaba, tenía muy malas amistades, no entraba a sus clases y bueno, todos los problemas de adolescente que todo el mundo conocemos. Pero esto me estaba creando muchos problemas en casa. Mi esposo, mis hijos, mi mamá, pues me echaban la culpa que cómo era posible que no pudiera controlar a un adolescente de 16 años. Entonces un día va una vecina, me toca y me invita a este retiro precisamente. Y entonces yo le digo, uy, no, gracias, yo ya he ido a muchísimos retiros. Claro que mi vecina de dicho, pues qué mentira, ¿verdad? Porque pues nada más hay uno donde tienes que ir, no a muchos. Entonces le dije, bueno, que tengas bonito día, adiós, y que le cierro la puerta. Dije, yo no necesito un retiro. Y se llega el miércoles de ceniza, y en ese miércoles de ceniza llegó mi esposo en la noche y dice, vámonos toda la familia a tomar ceniza. Por supuesto que mi hija dijo, yo no voy a ir, yo no creo en eso. Y mi esposo le dijo, pues vamos a ir. Y bueno, otro pleito de aquellos que solamente uno que tiene adolescentes saben cuáles son, pues nos las trajimos arrastrando, ¿verdad? Y llegando aquí, había un chico dando un testimonio. Y a mí me impresionó muchísimo. No por su testimonio de cómo había estado su vida, sino cómo Dios había obrado en su vida, cómo él había cambiado. Y yo pensé, ¿cuánto daría porque mi hija estuviera dando un testimonio ahí? Porque mi hija cambiara. Ok, ya pasamos a la ceniza y saliendo me invitan al retiro. Yo iba pasando y escucho una vocecita. Ahora sé que esa vocecita era el Espíritu Santo. No era mi otro yo, ni mi subconsciente, nada. Era el Espíritu Santo que me dijo, ¿por qué no te metes y metes a tu hija? Ahorita tienes tiempo, no tienes trabajo. ¿Y qué vas a hacer con ella en Semana Santa? Se te va a escapar, vas a tener problemas en la casa. Y que me apunto y que apunto a mi hija sin preguntarle nada. Se vino al retiro y hasta que mi hija entró por la puerta para entrar al retiro, yo dije, por fin. Yo este retiro lo tomé sin saber qué iba a esperar de él, en qué me iba a encontrar, nada. Yo este retiro lo tomé con el pretexto de encarcelar a mi hija para poderla controlar 3 días y no tener más problemas. Y para yo poderme fugar de los problemas que tenía en casa, que yo ya estaba harta, cansada. Yo dije, por lo menos 3 días yo voy a descansar, no me voy a preocupar de mi hija, vámonos. Y en ese retiro, yo dije, por fin mi hija, algo va a hacer Dios en ella. Yo no lo necesito. Pues gran mentira. Por supuesto que yo también necesitaba ese retiro. Y más que ganar, yo perdí en ese retiro. Y lo primero que perdí, y me di cuenta cuando fui al baño de aquí y había un espejo, lo primero que vi que había perdido era esa cara de enojo, de tristeza,
de melancolía, los ojos ya ni siquiera tenía brillo. Y cuando me veo, yo tenía un brillo en esos ojos, como cuando uno ve al novio, que hasta dicen, hasta te brillaron los ojos. Pues me estaban brillando los ojos. Mi rostro ya no era de tristeza, de aflicción, de enojo, así bien marcada la raya del ceño, ¿no? Sino ya sonreí, pero desde adentro, desde el corazón, desde el alma, no nada más por poner una mueca. Y después noté que ya había perdido ese odio que sentía contra la vida. Perdí el rencor que tenía contra tantas personas. Perdí esa soledad que yo sentía, que aunque estuviera donde estuviera con personas en reuniones, yo siempre me sentía sola. Y perdí esa vida de miseria que traía arrastrando. Perdí todo eso de mi corazón. Y entonces yo como quería que Dios entrara en mi corazón si estaba lleno de pura miseria. Ahí perdí todo eso y ahora sí me entró el amor de Dios. Me sentí diferente, me sentí contenta, en paz, fortalecida por Dios. Por supuesto que mi hija también se convirtió, mi hija también cambió, es una adolescente feliz, que tiene problemas, que se ha enfrentado a cosas de adolescente, por supuesto que lo ha hecho, pero los ha sabido sacar adelante con la confianza de que Dios está con ella. Ahora en la casa todo es armonía, ya podemos sentarnos a compartir el pan, ya no hay discusiones, sino ahora decimos lo que nos molesta de una forma tranquila. Que han seguido habiendo problemas, claro que sí, nos hemos enfrentado a problemas muy fuertes, pero ahora con esa tranquilidad, esa paz y esa confianza de que Dios nos da la solución. Que muchas veces la solución no es la mejor, ni lo que nosotros queremos. Hay soluciones que nos duelen y nos duelen mucho, pero ahora Dios nos da ese consuelo en el corazón. Yo los invito a que sanen su corazón, a que ahora estén como yo me siento ahora, en paz, tranquila. Y eso solamente Dios lo puede hacer. Y yo doy gracias a Dios que esa prisión fue aquí para mi hija y no una prisión de verdad o una prisión de las adicciones. Y que esa fuga para mí fue aquí, en ese retiro, y no algo que hubiera echado a perder una familia o cosas peores. Los invito, hermanitos, al retiro querigmático. Para mayores informes, vamos a estar a la salida. Muchas gracias. ¿Cuántas personas? Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Hermanos, a cada petición en la plegaria universal iremos contestando: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por la Santa Iglesia, para que la purifique plenamente con la sangre de Cristo. Oremos. Señor, ten piedad. Por los catecúmenos que recibirán los sacramentos de la iniciación cristiana en la solemnidad de la Pascua, para que crezcan en el conocimiento de la fe. Oremos. Señor, ten piedad. Por los países que sufren la tragedia del hambre o de la guerra, para que Dios les dé su fortaleza, y los cristianos, seguidores de Jesús, muerto en la cruz,
Vivamos con el afán de hacer todo lo posible para que acabe tanto dolor. Oremos Señor, ten piedad. por todos los que participan de la pasión de Cristo mediante la enfermedad y la tribulación, para que Dios les dé fortaleza y valor. Oremos Señor, ten piedad. por los que viven encerrados en el egoísmo y son incapaces de amar a los demás, para que el Señor toque su corazón y los convierta. Oremos Señor, ten piedad. por todos nosotros, para que, por medio de la pasión y muerte de Jesucristo, lleguemos a la gloria de la resurrección. Oremos. Señor, ten piedad. Todo esto, Padre, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Tomen asiento, hermano. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. El pan de la salvación nos une a Cristo por medio de su sangre. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. El cáliz de bendición nos une a Cristo por medio de su cuerpo. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga a tu perdón. Y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador Jesucristo y siguiendo su divina enseñanza, digamos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartamos un fraterno saludo de paz. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. La paz esté con ustedes. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos, tomen asiento y sigan instrucciones, por favor. Antífona de... Si no es posible evitar que yo beba de este cáliz, hágase tu voluntad. Hermanos, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este cáliz, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad y no la mía. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este cáliz, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad y no la mía. Velen y oren para no caer en la tentación. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este cáliz, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad y no la mía. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este cáliz, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad y no la mía. Ha llegado la hora, miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado. Padre mío, si
y no es posible evitar que yo beba este cáliz. Hágase tu voluntad, hágase tu voluntad y no la mía. Cristo Jesús, el cual existía en la forma de Dios, no exigió tener la gloria debida a su divinidad. Se anonadó tomando la forma del siervo de Dios y se asemejó a todos los hombres en su condición. Haciéndose hombre, se humilló, se hizo obediente hasta morir en la cruz, hasta morir en la cruz. Por eso Dios de modo admirable a Cristo exaltó y le otorgó un nombre tan alto que a todo excedió, para que así el cosmos entero se centre en Jesús. Él es el Señor que a todo conduce al Padre. Amén. Haciéndose hombre, se humilló, se hizo obediente hasta morir en la cruz, hasta morir en la cruz. Por eso Dios de modo admirable a Cristo exaltó y le otorgó un nombre tan alto que a todo excedió, para que así el cosmos entero se centre en Jesús. Él es el Señor que a todo conduce al Padre. Amén. Hermanos, los avisos parroquiales. Les informamos
aunque ya están ahí los programas, sí están entregando los programas, ¿verdad? Ya están por ahí entregando. Ahí tienen sus programas, pero conviene insistir en esto. El próximo jueves, Jueves Santo, a la 1 de la tarde, tendremos una celebración en la que recibiremos los santos óleos, pero también va a haber unción de enfermos. Así que, por favor, quienes puedan venir, recuerden que para recibir la unción de enfermos y la comunión es necesario estar preparados con la confesión. Así que yo voy a estar confesando estos días, el lunes y miércoles antes y después de las misas. No, sobre todo después de las misas. Para que quienes deseen participen. Ahora, hay muchos enfermitos que no pueden venir porque están en cama, porque no es fácil trasladarlos. Repórtenlos y ciertamente y probablemente no visite a todos durante la semana, pero sí, algunos visitaré, otros después. Es un gusto que esta semana que transcurrió, la pasada, visité un buen número de enfermitos. Ya le avancé un buen. Bien, pues síganlos reportando. Ahorita no hay hay uno pendiente nada más. Bien, también a partir del próximo domingo, si Dios nos lo concede, ya tendremos misa de 12 y de 1:30. Una más, tendremos 9, 12, 1:30 y 7 de la noche. Hasta hoy tenemos 3. Si Dios nos da licencia, tendremos 4. También, hermanos, les informo que con motivo de la Semana Santa, habrá servicio de oficina solo lunes y miércoles. Nada más. Porque, bueno, las 2 secretarias también quieren participar de todas las celebraciones litúrgicas de estos días, ellas y sus familias. Ellos, también él. Bien. Y pues les aviso que ya están por ahí los cirios familiares, los cirios pascuales y también los misales de mayo. Y les quiero compartir una experiencia también de esta semana que pasó. Ya era el jueves en la noche y me llamó y contesté yo. Ya a esa hora no había secretaria y me dijo: padre, se me olvidó anotar la misa porque mañana es el primer aniversario de fallecimiento de mi mamá. Y le dije: sí, no se preocupe, deme los datos, su nombre completo, y yo lo incluyo. Y así lo hice. Y terminé diciéndole: pero no se les acuerde, no se les olvide, usted y a todos sus invitados, díganles que hay que llegar por lo menos 10 minutos antes de la misa. Y me contestó con algo que yo no me imaginaba. Me dijo: ¿que ya no estamos en semáforo verde? O sea, como quien dice, ya podemos llegar a la hora que quiera. Oiga, eso es inmadurez. Eso es inmadurez, hermanos. O sea que si no hay una ley de afuera, no, hermanos, por madurez. Yo sé que la misa es a una hora determinada, yo llego a esa hora. Pero imagínense, ¿que no estamos en semáforo verde? ¿Qué interpreté yo? ¿O qué interpretarían también ustedes? Pues ya podemos llegar a la hora que sea. Pues no, señor, pues la misa es a la hora determinada. Gracias por su colaboración y con el reporte de los enfermitos. Después de la bendición, daremos la bendición de las palmas. De pie, oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
Que Cristo sea siempre su luz, su verdad y su fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Hermanos, levantando sus palmas, vamos a hacer la bendición de las palmas. Te pedimos, Padre de misericordia, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que bendigas estas palmas que nos recuerdan nuestros cantos, nuestra alabanza, nuestras bendiciones, Señor, nuestros cantos de alabanza a ti, Señor Jesús, y nuestro reconocimiento a ti como Rey del universo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sus palmas ya están benditas, hermanos. Ya saben, las salidas son por los laterales, por el frente. Solo quien quiera que les ponga agua bendita, bueno, pues pasen ahí donde voy a estar, pero ya no es para las palmas, ya están benditas. Hermanos, que tengan feliz semana y nos vemos a las diferentes actividades de esta Semana Santa. Ahí tienen los programas. Vayan en paz. Decimos todos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre,